En las calles de México, cada día, hay historias que se mueven sobre cuatro ruedas y que casi nadie escucha. Son relatos silenciosos, guardados en el eco de un claxon, en el reflejo de un parabrisas. Cada día, alguien sale a trabajar sin saber si regresará con lo suficiente para el día siguiente. Es una lucha constante, una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Hoy vamos a contar una de esas historias, la de un hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de pisar el acelerador, no por velocidad, sino por pura necesidad de seguir adelante. Es la historia de un taxista, uno de tantos héroes anónimos que recorren la ciudad mientras el resto del mundo duerme o se apresura a llegar a su destino. Es un tributo a la gente que no se rinde, que encuentra en el asfalto la fuerza para continuar. Don Martín conocía la ciudad mejor que cualquier mapa, mejor que cualquier aplicación moderna. Sus manos, firmes sobre el volante, llevaban años marcadas por el camino, por las horas largas y los incontables kilómetros recorridos. Taxista desde hace 20 años, había visto la ciudad transformarse, crecer, cambiar de piel una y otra vez. Él mismo era parte de ese paisaje urbano, una figura familiar para muchos, aunque anónima para la mayoría. Su mirada, a través del espejo retrovisor, había sido testigo de miles de vidas que entraban y salían de su coche, dejando un pequeño rastro de su existencia. No era solo un conductor, era un cronista silencioso, un observador paciente del pulso de la metrópoli. Cada calle, cada esquina, cada semáforo, tenía una anécdota guardada en su memoria. Su trabajo no se medía en viajes, sino en las historias que coleccionaba. Ese taxi no era solo un coche, era su segunda casa, su oficina móvil, su refugio. Era el motor que impulsaba no solo las ruedas, sino el futuro de su familia. Cada peso ganado en ese asiento era un ladrillo más en la construcción de sus sueños. Con ese dinero se pagaba la escuela de sus hijos, la comida en la mesa, la renta del hogar que lo esperaba al final de cada jornada agotadora. El olor del interior del coche era una mezcla de ambientador barato, el café de la mañana y la esperanza de un buen día. Era el lugar donde planeaba, donde se preocupaba y donde, a veces, se permitía soñar con un futuro menos incierto. Cada bolladura en la carrocería, cada pequeña falla mecánica, era un recordatorio tangible del esfuerzo diario, de la batalla constante por mantener todo a flote. Pero los tiempos cambian, y no siempre para bien. Primero, llegaron las aplicaciones. De repente, la competencia ya no estaba en la siguiente esquina, sino en el bolsillo de cada persona con un teléfono. La tecnología, que prometía facilitar la vida, se convirtió en una amenaza directa a su sustento. Luego, como un golpe tras otro, el precio de la gasolina empezó a subir sin control. Llenar el tanque se volvió una angustia semanal, un cálculo matemático que rara vez salía a su favor. Y como consecuencia de todo esto, el pasaje empezó a escasear. Las manos levantadas en la calle se volvieron menos frecuentes. Las horas de espera se hicieron más largas, y el sonido del motor en ralentí se convirtió en una melodía de frustración. El mundo que don Martín conocía y dominaba se estaba desvaneciendo. Salir a trabajar se convirtió en una apuesta diaria, una ruleta rusa en la que no había garantías. El miedo se volvió un pasajero constante. La inseguridad en las calles, los robos, los asaltos, eran noticias que escuchaba en la radio y que sentía cada vez más cercanas. Cada vez que alguien se subía al taxi en una zona poco iluminada o a altas horas de la noche, una pequeña alarma se encendía en su cabeza. ¿Será un pasajero más? ¿O será el que le quite lo poco que ha ganado? Pero quedarse en casa no era una opción. Las deudas no esperan. El hambre no entiende de miedos. La responsabilidad de ser el pilar de su familia era un motor más potente que cualquier temor. Así que cada mañana se hipersignaba, encendía el motor y salía a enfrentar la jungla de asfalto, esperando regresar a casa sano y salvo. En medio de la incertidumbre y el desánimo, hubo un momento de claridad. Don Martín entendió una verdad simple pero poderosa. Al rendirse no llenaba el tanque. Quejarse no pagaba las cuentas. El miedo no alimentaba a sus hijos. Así que tomó la decisión más valiente que podía tomar en seguir manejando. Decidió que su experiencia, su conocimiento de la ciudad y su vocación de servicio aún tenían valor. Salió a la calle incluso cuando el miedo se subía al asiento trasero sin pagar pasaje. Se aferró a su volante como un capitán a su timón, en medio de la tormenta. No se trataba de ser un héroe, sino de ser un padre, un esposo, un hombre que se negaba a ser derrotado por las circunstancias. Su lucha no era contra las aplicaciones, ni contra el precio de la gasolina. Era una lucha por su propia dignidad. Y en ese ir y venir diario, su taxi se convirtió en un confesionario sobre ruedas. En su interior escuchó de todo
las risas de jóvenes que iban de fiesta, el llanto silencioso de alguien que acababa de recibir una mala noticia, las despedidas apresuradas de parejas en el aeropuerto, las conversaciones de negocios que cambiarían fortunas. Eran historias breves, fragmentos de vidas anónimas, que se quedaban flotando en el aire, reflejadas por un instante en el espejo retrovisor. Él era un testigo mudo, un depositario de secretos que se llevaba consigo al final del día. Aprendió a escuchar, a ofrecer un silencio respetuoso o una palabra de aliento cuando sentía que era necesario. Esos pasajeros anónimos, sin saberlo, le recordaban que, a pesar de todo, el mundo seguía girando, lleno de dramas y alegrías, y él era parte de ese movimiento. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. En su barrio, los vecinos lo conocían. Sabían que don Martín era honesto, que su taxímetro nunca estaba alterado, que siempre buscaba la ruta más corta, y que si te dejabas algo olvidado en su coche, podías estar seguro de que haría lo posible por devolvértelo. Esa reputación, construida a lo largo de 20 años de servicio íntegro, se convirtió en su mejor arma contra la adversidad. La gente empezó a decir, no, yo espero a don Martín, o si me lleva a él, voy seguro. Cuando hay confianza, el trabajo regresa. Su número de teléfono empezó a circular de boca en boca. Los viajes ya no dependían solo de la suerte, sino de la lealtad de sus clientes. Se dio cuenta de que la tecnología podía ser superada por algo mucho más antiguo y poderoso: el valor de la palabra y el respeto ganado. Hoy, don Martín sigue saliendo temprano, antes de que el sol despierte por completo a la ciudad. El taxi ya no es nuevo. Sus años de servicio se notan en la pintura desgastada y en el sonido del motor, que ya no ruge como antes, pero sigue rodando, firme, constante, como Elan sigue enfrentando el tráfico, la competencia y los días malos con la misma determinación de siempre. A veces, la jornada es buena. Otras, apenas alcanza para la gasolina del día siguiente. Pero no se rinde. Ha visto a muchos colegas abandonar el oficio, vender sus licencias, buscar otros trabajos. El no para él, ser taxista es más que un trabajo, es su identidad. Es la vida que eligió y la que sabe vivir. Y mientras pueda, seguirá al volante. No todos los viajes son fáciles, ni en la vida, ni en la carretera. La historia de don Martín es la de millones de personas que cada día se levantan para luchar por los suyos sin esperar reconocimientos ni aplausos. Él no busca ser un ejemplo para nadie. Solo busca llegar a casa cada noche con la tranquilidad de haberlo intentado todo, de haber dado lo mejor de sí, un día más. Su mayor recompensa es ver a su familia, saber que su esfuerzo tiene un propósito. La próxima vez que te subas a un taxi, piensa en la historia que puede haber detrás del conductor. Quizá, con un simple buenos días, o gracias por el viaje, estés haciendo su día un poco más ligero. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó esta historia, compártela, y síguenos para más relatos que merecen ser contados.